Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. La segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. Específicamente en el artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica, que despliega el párrafo 1, la Iglesia en el designio de Dios. Y en este párrafo hay un segundo apartado que el catecismo va a dedicar al tema origen, fundación y misión de la Iglesia. Va a dedicar el catecismo 12 números, ¿no? Del número 758 al 769 a estudiar esta temática. El día de hoy nos vamos a centrar concretamente en el número 758 al número 762. El número 758 del Catecismo dice: para penetrar en el misterio de la Iglesia, conviene primeramente contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia. Puede, queridos amigos, que llame mucho la atención lo lejos que nos remontamos para hablar de la Iglesia. Fíjese bien cómo este catecismo nos dice que el misterio de la Iglesia lo tenemos que contemplar desde el origen dentro de la Trinidad. Alguno podría pensar que esta es una imagen tan mística que nos desencarna de la realidad nuestra concreta, ¿no? Con esta mentalidad que tenemos hoy día tan poco contemplativa, demasiado practicista, donde las cosas valen en la medida que nos sirven para algo, que nos sean útiles, y si no, no valen. Hablar del designio de la Santísima Trinidad con respecto a la Iglesia, para muchos puede parecer un rollo, ¿cierto? Un completo rollo. Todo en este mundo, queridos amigos, es un reflejo de lo que es Dios. Y quiero subrayar la palabra todo. Todo en este mundo es un reflejo de lo que es Dios. Si todo ha sido creado por Dios, todo forma parte de un plan de Dios. Aquí nada es casual. Todo tiene las huellas de Dios. Al final de todo, somos reflejo de la Santísima Trinidad. En todo podemos ver las huellas dactilares de la Santísima Trinidad, porque forman parte de ese plan de amor de Dios. Por tanto, no es refugiarnos ni recurrir a fórmulas que están muy lejanas de nosotros. La Santísima Trinidad es tan cercana a nosotros que se convierte en lo más íntimo. Por ejemplo, imaginémonos que toca a la puerta de tu casa una persona y trae consigo un gran ramo de flores. Tú te sorprendes, ¿no? La dueña de la casa toma el ramo, lo coloca en el centro de la mesa y empieza a buscar la tarjeta que acompaña al ramo de flores. Pero resulta que ella toma la tarjeta y tira el ramo a la basura. Tú te podrías estar pensando, pero ¿cómo va a tirar las flores a la basura? Lo importante no era el ramo de flores. Realmente lo importante era la tarjeta. Lo importante es quién y por qué me ha enviado ese ramo de flores, no las flores en sí. Así es el mundo y las cosas. Fíjense que lo importante no es el qué de las cosas, sino la intención con que nos han sido dadas.
La iglesia está convocada por un designio de la Trinidad. Y como veremos poco a poco en esta exposición de hoy, con una intencionalidad muy concreta, que es un designio de amor y de comunión con Dios. Por eso abandonar la iglesia es no entender nada, es no entender nada. El número 759 del Catecismo nos ayuda a profundizar y dice: la iglesia es un designio nacido en el corazón del Padre. El Padre eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre. En efecto, la Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Fijémonos qué número tan bonito del Catecismo. ¿Cómo dice al inicio que el Padre Eterno decidió elevar a todos los hombres a la participación de la vida divina? Hay un designio de que seamos convocados a la comunión con Dios. Dios es comunión. La esencia más íntima de Dios no es vivir en una manera solitaria, no en una especie como de felicidad autocontemplativa. No es la felicidad de quien se mira a sí mismo, que es esa falsa felicidad que a veces buscamos nosotros. El ser de Dios es la comunión en el amor. Pues eso de que Dios, eso que es su ser, Él ha querido expresarlo en el deseo de convocarnos en una comunión con Él. ¿Y saben qué es lo más lindo? Eso es la iglesia. Por eso dice que la iglesia es un designio del corazón del Padre, porque es en ella donde nos vamos a convocar en comunión con Él. Dios es comunión, y cuando hace las cosas, las hace a su imagen, a su estilo. En la historia de la salvación hay un drama, Ese drama se llama el pecado. El pecado tiende siempre a disgregar, a separar. En cambio, la gracia tiende siempre a convocar. Acordémonos, queridos amigos, por ejemplo, de la Torre de Babel. Cómo el pecado dispersó en lenguas distintas, cada uno a lo suyo. Todo era contraponer diferencias unos con otros. Cada uno marchó por un sitio. Esta imagen de la Torre de Babel es la imagen del pecado que disgrega, del pecado que separa, del pecado que desune, del pecado que no nos deja entendernos. Sin embargo, la gracia congrega. Pentecostés es todo lo contrario a Babel. Pentecostés nos congrega y nos une en el mismo espíritu. Todo lo contrario a Babel. Este número 759 nos explica de que ha habido una serie de etapas. Dios nos ha llevado poco a poco.
Esto que hemos hablado siempre, en esa pedagogía divina de adaptarse a nosotros, en esa necesidad de crecimiento gradual que tenemos. Fijémonos cómo el catecismo dice que la iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Prácticamente se están hablando de 4 fases. Primera fase, la iglesia fue prefigurada en el Antiguo Testamento. Segunda fase, la iglesia fue constituida en Cristo. Tercera fase, la iglesia se manifiesta en el Espíritu Santo a partir de Pentecostés. Y cuarta fase, la iglesia llegará a su plenitud al final de los tiempos. Es todo un designio, es todo un plan de Dios. Y ese plan de Dios es para llevar a cabo esa vocación de ser llevados a la intimidad con Dios. Para eso está la iglesia, para llevarnos a la intimidad con Dios. El número 760 del Catecismo nos sigue profundizando y dice: la iglesia es prefigurada desde el origen del mundo. El mundo fue creado en orden a la iglesia. Esto era lo que decían los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina. Comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo. Y esta convocación de los hombres en Cristo es la iglesia. La iglesia es la finalidad de todas las cosas. E incluso las vicisitudes dolorosas, como la caída de los ángeles, el pecado del hombre, no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. Nos puede llamar muchísimo la atención los términos que este número del catecismo nos dice, pero es una doctrina que permanece desde los padres de la iglesia. Fíjense bien, queridos amigos, el mundo fue creado en orden a la iglesia. La iglesia es la finalidad de todas las cosas, como dice San Epifanio. Esto podría parecer un poco contradictorio a lo que en otras exposiciones hemos dicho, cuando hemos dicho que la iglesia es más bien un medio y no un fin, cuando hemos dicho que la iglesia es como Juan Bautista, ¿no?, que señala a Jesucristo y luego desaparece. Decíamos que la iglesia era la voz, ¿no?, Cristo la palabra, la iglesia un medio que por otra parte está constituida por personas pecadoras, pero que lo importante es el fin al que nos conduce. Pero hay otro sentido desde el que se puede decir que la iglesia es un fin, y es este que nos dice el catecismo hoy. El mundo fue creado en orden a la iglesia. Esto que nos dicen los santos padres aquí en el catecismo habla de la iglesia en términos de la vocación a la comunión con Dios. Por tanto, queridos amigos, todo el mundo ha sido creado en orden a la iglesia. O lo que es lo mismo, en orden a la vocación a la unión con Dios. Esta imagen, queridos amigos, que es la razón última del ser de la iglesia halla en ella un fin. Ya no solamente un medio, ya podemos hablar de un fin, la unión con Dios. No hemos sido creados para que cada uno viva por su cuenta. No hemos sido creados islas.
Hemos sido creados para vivir nuestra vocación de unión con Dios. Fijémonos cómo este número 760 del Catecismo termina con una preciosa cita de San Clemente de Alejandría que dice: así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia. Es una cita supremamente profunda que le rompería el alma al protestantismo. Es un poco el ejemplo que hemos puesto al inicio cuando pusimos el ejemplo del ramo de flores y la tarjeta. El ramo de flores sería el mundo y la tarjeta que está dentro del ramo es la iglesia. El mundo es lo que Dios te ha dado y la iglesia es la intención con que Dios te ha dado eso. Es la intención de comunión con Dios. Dios que no se cesa de decir que quiere estar en comunión conmigo. Dios te ha dado el mundo por amor y para el amor, para la comunión con Él y con tus hermanos. Eso es prácticamente lo que San Clemente de Alejandría dice. Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia. Continúa el Catecismo en el número 761 y nos dice: la iglesia es preparada en la antigua alianza. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. La reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En cualquier nación, el que le teme a Dios y practica la justicia, le es grato. Número precioso del Catecismo, ¿no? Que nos describe la capacidad que tiene el pecado de disgregar, pero también la capacidad que tiene la gracia de convocar. El pecado es una ruptura con Dios. El pecado es una ruptura con los demás. El pecado es una ruptura con nosotros mismos. Mirando el libro del Génesis y viendo esas imágenes simbólicas profundas, de ese momento del pecado original y de sus consecuencias, nos dice que esa primera consecuencia es que rompió la comunión con Dios. Adán y Eva, antes del pecado original, estaban con Dios en plena amistad, hablaban con Él cara a cara, y ahora de repente escuchan que Dios se acerca por el jardín y se esconden, tienen miedo. Han perdido esa amistad, han perdido esa comunión con Dios. El pecado es ruptura con los demás. Adán y Eva antes vivían en armonía. A partir del pecado comienzan las discusiones entre ellos, comienzan a echarse la culpa mutuamente. Recuerda cómo Adán le dice a Dios: fue ella la que me dio a comer el fruto. Se empiezan a echar las culpas. Todo lo que es esa falta de paz, esa proporción de rupturas entre nosotros, ese buscar culpabilidades entre unos y otros. Ruptura con los demás. El pecado es ruptura de comunión con uno mismo. Fruto de ese pecado original, Adán y Eva pierden la paz, pierden el equilibrio interior, se turban, se sienten desnudos, necesitan vestirse porque han perdido la paz que tenían consigo mismos. Dice este número del Catecismo que la reunión en la iglesia es la reacción a este caos provocado por el pecado.
Dios reacciona al caos del pecado del hombre. Nos convoca a la iglesia para que tengamos la comunión mutua entre nosotros, para que lleguemos a la paz con nosotros mismos. Fijémonos, queridos amigos, que esto es lo que nos ofrece Dios en la iglesia. La paz en la comunión con Dios, la paz en la comunión con nuestros hermanos y la paz en la comunión con nosotros mismos. Eso es lo que nos ofrece en la iglesia. Olvídense en este momento de que la iglesia es una institución donde se hacen obras de caridad y donde se da de comer a los que tienen hambre y las obras de misericordia. Todo eso, claro que sí que es maravilloso dentro de la iglesia, pero aquí estamos tocando es la vibra fundamental. Dios convoca a la iglesia para vivir en comunión con Él. Olvídate de darle de comer a los pobres por ahora. Es vivir en comunión con Dios. Después le damos de comer a los pobres. Ahora pongámonos en comunión primero con el Padre. Pero también pongámonos en comunión con nuestros hermanos, que va a ser el fruto de la comunión con el Padre. Y después experimentaremos nosotros mismos que vivir en comunión con Dios y vivir en comunión con mi hermano es la paz para mi vida. En la iglesia, todos, queridos amigos, vamos a encontrar el antídoto a la ruptura interior que el pecado provoca en nosotros. Hoy día que estamos en el mundo de las vacunas, la vacuna del coronavirus se convirtió en la tabla de salvación. La tabla de salvación para tu vida es la iglesia. Es la iglesia. Esto es lo que dice al final este número 761. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En cualquier nación, el que le teme a Dios y practica la justicia, le es grato. Aquí está manifestando que si por una parte todos estamos llamados a formar parte de la iglesia, también se está afirmando que en el seno de todos los pueblos, todos, secretamente, el Espíritu Santo está actuando. Es verdad, actúa en todos. Es verdad también que actúa en plenitud en el seno de la Iglesia Católica. Pero el Espíritu Santo está actuando en todo momento, en todas las culturas, incluso en aquellas que no son cristianas. Ahí, dice el Catecismo, el Espíritu Santo actúa secretamente, inspira a la reunificación de todos los pueblos, porque el pecado los separa y la gracia los congrega. Todas las iniciativas que hay en los hombres de buena voluntad en el mundo, que tienden a buscar la unificación, que tienden a sanar las heridas, que tienden a trabajar en las comunidades rurales, en las comunidades urbanas, en el mundo del trabajo, en el mundo de la política. Todo aquello que tiende a unir es signo también de ese Espíritu Santo que está convocando secretamente a todos los pueblos a la comunión última con Dios. Todo lo que hay en la humanidad, que hay muchísimo sin duda, todos esos deseos de reconciliar rupturas, de reconciliar pueblos, de sanar historias, de tender a la unidad, de no dar rienda suelta a esa disgregación, todo eso es obra del Espíritu Santo que actúa secretamente. Esa tendencia a veces que nosotros tenemos de ver todo negativo, de no ver la luz al final del túnel. Todo eso el Espíritu Santo lo actúa y nos hace ver lo positivo y nos hace ver que sí hay luz. Ese es el Espíritu Santo trabajando. Todo eso es signo, es fruto de que el Espíritu Santo está en el seno de todos los pueblos haciendo una tarea de reunificación. En definitiva, queridos amigos, aunque sea secretamente,
Se está sembrando la iglesia ahí. Se está llamando a la humanidad a unificarse en la comunión con Dios. Continúa el número 762 del Catecismo y nos dice: la preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. Anuncian, pues, una alianza nueva y eterna. Jesús instituyó esta nueva alianza. Y el Catecismo nos remite al libro del Génesis 12:2-3. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Y también Génesis 15:6. Y sacándole fuera le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Hay una preparación lejana en ese mira al cielo y cuenta las estrellas. Es una promesa que Dios hace con Abraham. Abraham estaba rodeado de pueblos hostiles. Él mismo realmente no se creía nadie en su tiempo. Él experimentaba su propia impotencia para esa vocación a la que Dios le llamaba. Pero esa era la preparación remota. Después dice el Catecismo que tiene una preparación inmediata que comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios, que lo hablamos ayer. Y nos remite al libro del Éxodo 19:5-6. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi prosperidad personal entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Y nos remite también al libro del Deuteronomio 7:6. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. Él te ha elegido a ti para que seas el pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre el haz de la tierra. Hay una preparación inmediata cuando Dios quiere hacer a Israel su pueblo personal. En el monte Sinaí se hace este pacto: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Dios está educando a Israel, como cuando tenemos que educar o domesticar a un caballo brioso para que sepa caminar, para que sepa vivir, para que sepa convivir con los demás, para que no se ponga brioso cuando alguien se le pone al lado. Dios está educando a Israel. Israel, como todos los pueblos, tenía también algo de salvaje, de no saber ser pueblo, de no saber vivir en comunión. Y eso lo vivimos hoy día en todas partes. Hay muchos pueblos que no saben vivir en comunión. En el Sinaí le elige para ser un pueblo de comunión. Le va a costar a Yahvé, porque tiene que adaptarse al ritmo de ese pueblo tan duro, con esa dureza de cerviz que tenemos los hombres.
Le va a costar mucho a Yahvé, pero Dios quiere domesticar a ese caballo que es el hombre. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. No se trata de un privilegio para Israel. Se trata de una vocación a ser un signo de la reunión futura de todas las naciones. Por eso quizás uno se podría preguntar cuándo va a ser el final de los tiempos, cuando Israel se convierta en el signo de la reunión futura de todas las naciones. Eso puede ser un punto muy interesante. Eso lo dejó claro Yahvé desde el principio, que no se trataba de privilegios de raza, ni de nada por el estilo, sino de un gran trabajo y una responsabilidad de ser el signo ante todas las naciones. Y mientras Israel no lo sea, no hay nada más que hacer. Isaías 2:5. Sucederá en días futuros. En el monte de la casa de Yahvé será sentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Casa de Jacob, andando y vayamos, caminemos a la luz de Yahvé. El plan de Dios era que Israel fuera un signo para arbitrar. Será árbitro de pueblos numerosos. Y nos refiere a Miqueas 4:1-4. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Es una profecía muy parecida a la de Isaías, donde se describe a Israel como un lugar de confluencia de todas las naciones. Así como los cristianos le llamamos a Jerusalén, ¿no? El lugar universal, la ciudad de todos. Cada pueblo llama a Jerusalén de una manera distinta, ¿no? Los palestinos le llaman a Jerusalén Al-Qust, ¿no? Ciudad robada. Los cristianos, ¿no? Los cristianos le llamamos la ciudad universal, donde todos están llamados a confluir. Pero los profetas, en un momento de su historia, acusan a Israel de haber roto la alianza y de haberse comportado como una prostituta. Isaías 1:2-4. Oíd, cielos, escucha tierra, que habla Yahvé. Hijos crié y saqué adelante, y ellos se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Ay, gente pecadora, pueblo tarado de culpa, semilla de malvados, hijos de perdición. Han dejado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, le han vuelto su espalda. Pero los profetas no solo reprenden, sino también que anuncian una alianza nueva y eterna. Jesús instituyó esta nueva alianza. Cristo instituyó esa alianza nueva y eterna, que es la iglesia. Jeremías 31:34. He aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarles de Egipto,
porque ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé. Sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Esta es la promesa que Dios va a hacer de una nueva alianza eterna, y la va a hacer en Jesucristo. Cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme, Dios se queda sin memoria de mi pecado. Jesucristo va a ser el gran convocador de esa comunión de toda la humanidad con Dios. Él va a ser el lazo de unión que va a sanar tantas heridas, que va a componer tantas rupturas. Todo va a quedar en este gran nombre, Jesucristo. Y terminamos nuestra catequesis de hoy poniendo nuestros ojos en el Señor y descubrirlo como este gran convocador. Él que dijo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Jesús está convocando. Al sanar une, al sanar unifica, al sanar convoca, al sanar llama a la comunión, a esa institución de la alianza, de la unión de toda la humanidad con Dios.